Construimos el Canal de Panamá, el túnel del Canal de la Mancha, puentes de más de 1 kilómetro de luz. Entonces, construir un rascacielos de 300 metros, eso es solo cuestión de apilar pisos, ¿verdad? La misma idea básica, solo un poco más alto, un poco más de acero, columnas un poco más gruesas, cimientos un poco más profundos, pero fundamentalmente el mismo problema. Es decir, ya hicimos la parte difícil, sabemos construir edificios. 300 metros es solo un poco más arriba, en el mismo camino. Eso es completamente incorrecto. Y te voy a mostrar exactamente por qué. Mira, esta es una de esas situaciones donde la intuición te lleva directamente al desastre, porque un edificio de 30 metros y uno de 300 no son el mismo problema a diferentes escalas, son problemas fundamentalmente diferentes, y la diferencia no es el tipo de cosa que solucionas poniendo columnas un poco más anchas o usando hormigón un poco más resistente. La diferencia es matemática, está dentro de una ecuación que parece extraordinariamente simple, y esa ecuación es implacable. Déjame explicártela, y cuando terminemos vas a entender algo que le llevó a la ingeniería estructural más de 200 años comprender por completo. Construir un rascacielos es difícil, diseñar sus columnas es realmente difícil, pero hacer que se mantenga en pie cuando el viento empuja lateralmente a 300 metros de altura, eso es otro tipo de difícil. Ese es el tipo de difícil donde la física dice no, y tienes que averiguar si realmente lo dice en serio. Primero, asegurémonos de estar de acuerdo en lo que hace una columna, porque si no entiendes esto, nada de lo demás tiene sentido. Una columna hace algo aparentemente trivial, soporta peso, eso es todo. Ese es todo el secreto. Un peso empuja hacia abajo, la columna empuja hacia arriba. Según la tercera ley de Newton, mientras la fuerza de reacción iguale al peso, la columna se mantiene. Todos los edificios que alguna vez se han construido funcionan sobre esta idea. Ponemos peso encima de elementos verticales. El material resiste la compresión y la estructura se mantiene en pie. Sencillo, pero hay un problema, y es un problema devastador. Las columnas no solo tienen que resistir que las aplasten, tienen que resistir algo mucho más traicionero, que las doblen. Y aquí es donde todo cambia, porque una columna que soporta perfectamente 10.000 toneladas de peso vertical puede colapsar catastróficamente bajo 9.000 si alguien no hizo bien las cuentas de la esbeltez. La columna no se rompe, no se aplasta, se dobla, de repente, sin aviso, lateralmente. Los ingenieros llaman a esto pandeo, y es el fenómeno más traicionero de toda la ingeniería estructural. Hay una ecuación que captura perfectamente este fenómeno. Fue derivada por un matemático suizo llamado Leonhard Euler en 1744, el mismo año en que Federico el Grande consolidaba su poder en Prusia y faltaban 32 años para la independencia de Estados Unidos. Y aquí está, en palabras simples, la carga crítica que una columna puede soportar antes de pandearse es igual a pi al cuadrado multiplicado por la rigidez del material y la geometría de la sección dividido por la longitud de la columna al cuadrado. Eso es todo. P crítica es igual a pi cuadrado por E por I entre L al cuadrado. Ahora, si nunca te has enfrentado a esta relación cuadrática, déjame explicarte lo que esto significa en términos prácticos, porque aquí es donde la gente se enreda. Piensan, bueno, si duplico la altura de mi columna, necesito el doble de resistencia. Incorrecto, necesitas mucho más que el doble. La relación es cuadrática invertida. Si inviertes la ecuación y preguntas cuánta carga puedo soportar para una altura dada, la respuesta decrece con el cuadrado de la longitud. Y las funciones cuadráticas no son amables. Déjame darte una idea. Supón que tienes una columna de acero de 10 metros de altura con una sección transversal determinada. Esa columna puede soportar, digamos, 1.000 toneladas antes de pandearse. Bien, eso es mucho peso, es manejable. Ahora supón que duplicas la altura a 20 metros. Podrías pensar, bueno, el doble de altura, tal vez la mitad de la carga, ¿no? La carga crítica cae a 250 toneladas. Un cuarto, no la mitad.
mitad, un cuarto, ¿qué tal 30 metros? 3 veces la altura original. La carga crítica es ahora de 111 toneladas, apenas un noveno de lo que soportaba a 10 metros, y a 40 metros la carga crítica cae a 62 toneladas. En ese punto tu columna, la misma columna que aguantaba 1000 toneladas siendo corta, ahora es un peligro estructural. Ya no tiene prácticamente capacidad para soportar nada significativo sin doblarse como un junco bajo el viento. Esto es lo que los ingenieros estructurales llaman la tiranía de la esbeltez. Y no es una exageración llamarlo tiranía. Domina todo sobre la construcción en altura. Cada rascacielos que ha sido construido ha sido diseñado, retorcido y restringido por esta ecuación. Déjame darte una analogía para que realmente sientas esto en tus huesos. Imagina que sostienes una regla de plástico verticalmente con la mano en la base. Si la regla es corta, puedes presionar sobre ella con el dedo desde arriba y se mantiene recta. Ahora toma una regla mucho más larga, del mismo material y grosor. Presiona desde arriba con la misma fuerza. La regla se dobla inmediatamente hacia un lado. No se rompió, no cambiaste el material, solo la hiciste más larga. Ese es el pandeo de Euler en acción, y los rascacielos son, en esencia, reglas enormes sosteniendo millones de toneladas. Cada centímetro de altura adicional reduce la capacidad de carga de las columnas de forma cuadrática, pero aquí está la cosa que la mayoría de las personas no aprecia completamente. La ecuación de Euler es en realidad peor que mi analogía de la regla, porque una regla solo tiene que soportar la presión de tu dedo. Una columna de un rascacielos tiene que soportar el peso acumulado de todos los pisos que están encima de ella, y cada piso que agregas no solo añade peso, sino que también alarga la columna, lo cual reduce su capacidad de soportar ese mismo peso. ¿Ves hacia dónde va esto? Es una espiral. A medida que subes, cada columna debe cargar más peso, pero simultáneamente puede cargar menos peso porque es más larga. En algún punto, esas dos curvas se cruzan. Y ese punto de cruce es el límite teórico absoluto para la altura de un edificio con columnas convencionales. No hay truco de ingeniería que te salve de la matemática. Ahora hablemos de cómo los primeros rascacielos lidiaron con esto. El Home Insurance Building de Chicago, construido en 1885, es generalmente considerado el primer rascacielos del mundo. Tenía 42 metros de altura y 10 pisos. Para su época era extraordinario. El esqueleto era de acero, las columnas eran gruesas y relativamente cortas. La relación entre su altura y su anchura era muy conservadora. La ecuación de Euler ni siquiera se acercaba a ser un problema. Las columnas estaban tan sobredimensionadas que el pandeo era irrelevante, pero a medida que los ingenieros empezaron a construir más alto, algo empezó a cambiar. Cada nueva generación de rascacielos empujaba la relación de esbeltez un poco más lejos. El Empire State Building, completado en 1931, alcanzó 443 metros. Para lograrlo, sus ingenieros necesitaron 60.000 toneladas de acero estructural. Piensa en lo que eso significa. Un edificio diseñado para oficinas dedicaba una cantidad monstruosa de su peso total solo a mantener las columnas suficientemente gruesas para que la ecuación de Euler no las destruyera. Y la parte que realmente era útil, los espacios de oficina, las paredes, los suelos, representaba una fracción modesta del conjunto. Todo lo demás era estructura luchando contra el pandeo. Déjame asegurarme de que esto se entienda. La filosofía de diseño de los primeros rascacielos era esencialmente fuerza bruta. Tienes un problema de pandeo, lo resuelves haciendo las columnas más anchas. Más anchas significa más momento de inercia, que es la I
en la ecuación de Euler y eso aumenta la carga crítica. Funciona, pero es primitivo. Es como resolver el problema de combustible de un cohete simplemente construyendo un tanque más grande. En algún punto la columna se vuelve tan ancha que ocupa más espacio del que el edificio puede permitirse perder. Eso no es elegancia, eso es desesperación vestida de acero. Pero aquí es donde se pone realmente interesante, porque los ingenieros no se rindieron ante la tiranía de la esbeltez. Encontraron trucos brillantes, y el primero de ellos fue cambiar lo que la L significa en la ecuación. Recuerda, P crítica es igual a pi cuadrado por E por I entre L al cuadrado. La L es la longitud de la columna, pero no cualquier longitud. Es lo que se llama la longitud efectiva, y la longitud efectiva depende de cómo estén conectados los extremos de la columna. Si los dos extremos están articulados, libres para rotar, la longitud efectiva es toda la longitud real, pero si fijas los extremos, si los empotras rígidamente en los forjados de arriba y abajo, la longitud efectiva se reduce a la mitad. Y como la longitud está al cuadrado en el denominador, reducirla a la mitad cuadruplica la carga crítica, cuadruplica, con la misma columna, el mismo material, el mismo grosor, solo cambiando cómo la conectas. Esto es lo que permitió la siguiente generación de rascacielos. Los marcos rígidos, las uniones atornilladas y soldadas que convierten cada conexión columna-viga en un empotramiento, redujeron la longitud efectiva de pandeo y permitieron columnas más esbeltas a mayor altura. Pero incluso con marcos rígidos hay un límite, porque a medida que subes más allá de 200, 300 metros, aparece un enemigo que la ecuación de Euler original no contemplaba, el viento, y esto cambia todo, porque la ecuación de Euler fue derivada para una carga perfectamente axial, un peso que empuja exactamente hacia abajo, centrado exactamente sobre el eje de la columna. En el mundo real, el viento empuja lateralmente, y cuando el viento empuja la parte superior de un rascacielos, no solo genera un momento de vuelco, genera algo mucho más sutil y peligroso, genera una compresión adicional en las columnas del lado contrario al viento, las de sotavento. Las columnas que ya están al límite de su capacidad de pandeo reciben una carga extra que las ecuaciones no anticipaban. Y recuerda, la ecuación de Euler es cuadrática. Un pequeño incremento en la carga puede significar cruzar el umbral crítico. Pero espera, aún no he mencionado el problema más cruel, la resonancia. Cada estructura tiene una frecuencia natural de oscilación. Es la frecuencia a la que tiende a vibrar cuando la perturbas. Un rascacielos de 300 metros tiene un periodo natural de oscilación de entre 5 y 8 segundos. Eso significa que se balancea completo de un lado al otro en ese tiempo. Ahora, el viento no es constante. Viene en ráfagas, genera vórtices que se desprenden alternadamente de cada lado del edificio. Un fenómeno llamado desprendimiento de vórtices de von Karman. Y esos vórtices tienen su propia frecuencia. Si la frecuencia de los vórtices coincide con la frecuencia natural del edificio, la amplitud de la oscilación se amplifica dramáticamente, no de forma lineal, de forma potencialmente catastrófica. Esto no es una brisa molesta. Esto es una inyección de energía rítmica en una estructura que ya está luchando contra la gravedad y el pandeo. El caso más famoso de resonancia destructiva en la ingeniería de estructuras fue el puente de Tacoma Narrows, el 7 de noviembre de 1940. El puente entró en resonancia con el viento a solo 67 kilómetros por hora, una velocidad ridículamente baja para destruir un puente. Las oscilaciones se amplificaron hasta que la estructura se retorció literalmente hasta desgarrarse. Ahora imagina eso a 300 metros de altura, con miles de personas dentro. No tienes que imaginarlo. Los ingenieros ya lo imaginaron. Y la razón por la que puedo decir esto con confianza es que desarrollaron soluciones específicas para evitarlo.
Pero déjame contarte un caso que te helará la sangre, porque demuestra lo cerca que estamos siempre del desastre cuando la ecuación de Euler se combina con errores humanos. En 1978, un año después de que el Citicorp Center de Nueva York, un rascacielos de 279 metros, fuera inaugurado con gran fanfarria, una estudiante de ingeniería civil estaba analizando el edificio para su tesis. El edificio tenía un diseño extraordinario, estaba elevado sobre 4 columnas masivas, ubicadas en el centro de cada cara, no en las esquinas, porque debajo había una iglesia histórica que se negó a ser demolida. El ingeniero estructural William Le Mesurier había diseñado un sistema de arriostramiento en chevron para transferir las cargas diagonales a través de la estructura. La estudiante hizo algo que nadie había hecho. Calculó las cargas de viento golpeando el edificio en diagonal a 45 grados, no solo perpendiculares a las caras, como indicaban los códigos de construcción de la época, y los números que obtuvo eran alarmantes. Le Mesurier verificó los cálculos y descubrió algo peor. Durante la construcción, las uniones soldadas originales de los arriostramientos habían sido reemplazadas por uniones atornilladas, sin su aprobación para ahorrar costes. Las uniones atornilladas eran significativamente más débiles bajo las cargas de viento diagonal. El edificio, con sus miles de ocupantes diarios, podía volverse inestable con vientos que estadísticamente ocurren cada pocos años en Nueva York. Déjame asegurarme de que esto se entienda. No estamos hablando de un error de cálculo menor. Estamos hablando de un rascacielos inaugurado, ocupado, con gente viviendo y trabajando dentro, cuyas uniones estructurales no cumplían los requisitos de estabilidad bajo ciertas condiciones de viento perfectamente normales. Le Mesurier organizó reparaciones de emergencia. Soldadores trabajaron por las noches, piso por piso, reforzando cada unión crítica mientras los ocupantes del edificio no tenían la menor idea de lo que estaba ocurriendo sobre sus cabezas. Se añadieron 1.500 toneladas de acero adicional en arriostramientos diagonales. El secreto se mantuvo durante casi 2 décadas. Esto no es una anécdota pintoresca. Esto es la ecuación de Euler, recordándote que el pandeo no avisa, que una columna, un arriostramiento, una unión puede estar perfectamente bien hasta el instante exacto en que no lo está. No hay señal de advertencia, no hay crujido premonitor, hay estabilidad y luego hay colapso. La transición entre ambos estados es instantánea y catastrófica. Y aquí es donde entra uno de los dispositivos más extraordinarios de la ingeniería moderna, el amortiguador de masa sintonizada. Déjame explicártelo. Un amortiguador de masa sintonizada es, conceptualmente, una pelota gigante colgada de cables dentro del edificio. Cuando el edificio oscila hacia la derecha, la pelota oscila hacia la izquierda. La inercia de la pelota contrarresta el movimiento del edificio. La frecuencia de oscilación de la pelota está sintonizada exactamente a la frecuencia natural del edificio. De ahí el nombre. Y no estoy hablando de una pelota pequeña. El Taipei 101, un rascacielos de 508 metros en Taiwán, tiene un amortiguador de masa sintonizada, que es una esfera de acero de 5 metros y medio de diámetro, formada por 41 capas de placa de acero de 12 centímetros y medio de grosor cada una, soldadas entre sí, con un peso total de 660 toneladas métricas. Esa esfera está suspendida por 92 cables de acero desde el piso 92 hasta el piso 87, con un recorrido máximo de 150 centímetros en cualquier dirección. 8 amortiguadores hidráulicos viscosos absorben la energía cinética y la convierten en calor. En agosto de 2015, cuando el tifón Soudelor golpeó Taipei con ráfagas de viento de 230 kilómetros por hora, ese péndulo de 660 toneladas osciló en contrafase con el edificio y redujo el balanceo en un 40%.
Sin él, las oscilaciones habrían alcanzado niveles que los ocupantes habrían encontrado no solo incómodos, sino aterradores. Pero aquí está la cosa, el amortiguador de masa sintonizada es un parche brillante, pero un parche. No resuelve el problema fundamental de la ecuación de Euler, solo mitiga una de sus consecuencias. La columna sigue siendo esbelta, la carga sigue siendo cuadráticamente sensible a la longitud. El viento sigue empujando. Lo que el amortiguador hace es reducir la amplitud de la oscilación para que las cargas laterales adicionales no empujen a las columnas por encima de su límite de pandeo. Pero no cambia el límite, no engaña a la ecuación. Entonces, ¿cómo se construyó el edificio más alto del mundo? ¿Cómo llegó el Burj Khalifa a 828 metros? La respuesta está en un hombre y una idea, el hombre es William Baker, ingeniero estructural de la firma Skidmore, Owings and Merrill en Chicago. La idea se llama el núcleo arriostrado o buttressed core y es, en mi opinión, una de las innovaciones más elegantes de la ingeniería del siglo XXI. Déjame explicarte qué hizo Baker. En lugar de construir un edificio rectangular con columnas convencionales, diseñó una planta en forma de I. Tres alas que se extienden desde un núcleo hexagonal central de hormigón armado de alta resistencia. Cada ala, con sus propios muros de corredor y columnas perimetrales, refuerza a las otras a través del núcleo central. El resultado es una torre extremadamente rígida tanto lateral como torsionalmente. Pero la genialidad no está solo en la forma, está en cómo la forma manipula los términos de la ecuación de Euler. Al convertir las columnas individuales en un sistema integrado donde los muros actúan como almas y alas de una viga gigante, Baker aumentó masivamente el momento de inercia efectivo de toda la estructura, la I de la ecuación. Simultáneamente, los retranqueos escalonados en espiral que el edificio hace a medida que sube reducen la sección transversal enfrentada al viento en cada nivel. Los vórtices nunca se organizan porque a cada nivel el viento encuentra una forma diferente. Baker no peleó contra la ecuación de Euler, la rodeó. Usó la geometría para maximizar la I y minimizar las cargas laterales que podrían convertir una compresión axial en un problema de pandeo. Y aún así, el Burj Khalifa necesitó más de 200.000 yardas cúbicas de hormigón armado de alta resistencia, grados C80 y C60, un sistema de cimentación con una losa de 3,5 metros de espesor, apoyada sobre 194 pilotes perforados de 1,5 metros de diámetro y 43 metros de profundidad, cada uno diseñado para soportar 3.000 toneladas. Todo eso solo para que la ecuación no gane. ¿Ves hacia dónde va esto? Cada metro adicional de altura no es una adición, es una multiplicación. Es un combate exponencial contra una ecuación que fue escrita en 1744 por un matemático que jamás vio un rascacielos y que sin embargo describió con precisión perfecta el límite absoluto de lo que podemos construir. Cada decisión en la ingeniería de un supertal, desde la forma de la planta hasta el tipo de hormigón, desde los amortiguadores hasta la profundidad de los cimientos, es una respuesta directa a esa ecuación. Pi cuadrado por E por I entre L al cuadrado. 6 variables. Eso es todo lo que separa a un edificio en pie de un montón de escombros. Pero espera, aún no he mencionado la restricción más cruel de todas. El peso propio. A medida que un edificio crece, el peso acumulado de la estructura sobre las columnas de los pisos inferiores crece linealmente con la altura, pero la capacidad de esas columnas para soportar ese peso decrece cuadráticamente con la altura. Hay un punto matemático exacto, donde el peso acumulado supera la capacidad de pandeo de la columna. Ese punto es el techo teórico de la construcción en altura para cualquier material dado con cualquier geometría dada. Para el acero estructural convencional, con secciones razonables, ese techo está en el entorno de los 500 a 600 metros sin trucos geométricos.
Por encima de eso, necesitas lo que Baker hizo: reinventar la geometría completa del edificio. Y aquí es donde entra la pregunta que ha perseguido a los ingenieros estructurales durante el último siglo. ¿Hay un límite absoluto? ¿Existe una altura más allá de la cual ningún material, ninguna geometría, ningún truco de ingeniería puede sostener un edificio? La respuesta, matemáticamente, es sí. Ese límite depende de la relación entre la resistencia a la compresión del material y su densidad. Para el acero, la relación de resistencia específica te da un límite teórico de varios kilómetros, pero eso es engañoso, profunda, fundamental y peligrosamente engañoso, porque mucho antes de alcanzar el límite de resistencia del material, alcanzas el límite de pandeo. Y el pandeo no se resuelve con materiales más fuertes. La ecuación de Euler contiene el módulo de elasticidad, no la resistencia. Puedes tener el acero más resistente del planeta, pero si su módulo de elasticidad es el mismo, que generalmente lo es, alrededor de 200 gigapascales para cualquier acero, tu carga de pandeo es la misma. Un acero de ultra alta resistencia y un acero ordinario pandean exactamente a la misma carga si tienen la misma geometría. Esto no es un fallo de material, esto es un fallo de estabilidad. La columna no se queda sin resistencia, se queda sin rigidez geométrica. Esto es lo que hace de la ecuación de Euler algo tan profundamente perturbador para los ingenieros. No puedes comprar tu salida del problema. No hay un material milagroso que lo resuelva. La fibra de carbono tiene un módulo más alto que el acero. Sí, pero no dramáticamente más alto. El diamante tendría un módulo fenomenal, pero no construimos edificios con diamantes. Dentro de los materiales disponibles para la construcción, el módulo de elasticidad varía mucho menos de lo que la gente cree. Lo que varía enormemente es la geometría, y la geometría es donde la batalla se gana o se pierde. Piensa en lo que William Baker comprendió cuando le pidieron construir el edificio más alto del mundo. No pidió un material nuevo, no pidió una tecnología revolucionaria de fabricación. Pidió una forma en I. Y esa forma, esa simple decisión geométrica, multiplicó el momento de inercia de la estructura de tal manera que la ecuación de Euler quedó satisfecha a 828 metros. Baker mismo lo expresó cuando dijo que la superficie de planta del Burj Khalifa escala con el cuadrado de la altura, no con el cubo, y que por eso fue posible construirlo. Es una declaración extraordinariamente comprimida. Lo que está diciendo es que encontró una geometría donde el crecimiento del peso propio y el crecimiento de la capacidad resistente se mantienen en equilibrio a medida que subes. No venció a la ecuación, encontró un punto de equilibrio dentro de ella. Y la gente habla con indiferencia de construir más alto, 1 kilómetro, 1 milla, edificios de 2 kilómetros, como si la ambición fuera el único ingrediente necesario. No lo es. La ambición estrella aviones contra montañas si no va acompañada de matemáticas. Y la matemática aquí es implacable. El Jeddah Tower en Arabia Saudita fue diseñado para ser el primer edificio de 1 kilómetro de altura. Superaría al Burj Khalifa por más de 170 metros. Su construcción comenzó en 2013 y a la fecha de hoy el proyecto lleva años paralizado, congelado a aproximadamente 1/3 de su altura final. Los problemas son múltiples: financieros, logísticos, geopolíticos, pero debajo de todos ellos está la misma ecuación. Porque a 1 kilómetro de altura, la longitud al cuadrado en el denominador de Euler es 1 millón de metros cuadrados. El momento de inercia necesario para que la carga crítica supere al peso propio acumulado es monstruoso. Las columnas y muros de la base necesitan secciones transversales que devoran espacio útil. El hormigón debe ser bombeado a alturas donde la presión hidrostática del propio hormigón fresco durante el vertido se convierte en un problema estructural en sí mismo.
pi cuadrado por e por i entre L al cuadrado. Una ecuación escrita por un hombre que quedó ciego en ambos ojos a lo largo de su vida, que publicó 886 artículos y libros, y que en 1744, sentado en un estudio en Berlín, describió un fenómeno que hoy determina el perfil de cada ciudad del planeta. Cada vez que miras el horizonte de Nueva York, de Dubái, de Shanghái, de Madrid, estás viendo la ecuación de Euler manifestada en acero y hormigón. La altura de cada edificio, la anchura de cada columna, la forma de cada torre son la respuesta de un ingeniero a una ecuación de 280 años. Y aquí es donde necesito ser honesto contigo. Lo que ahora sabemos no es reconfortante. Porque la ecuación de Euler nos dice que hay un techo, no un techo blando que podamos empujar con más dinero o más ambición, un techo duro, matemático, derivado de las propiedades fundamentales de la materia y la geometría del espacio. Podemos ser más ingeniosos, podemos encontrar formas más elegantes, podemos optimizar hasta el último centímetro cuadrado de sección transversal, pero no podemos cambiar que pi es pi, que el módulo de elasticidad del acero es lo que es, y que la longitud al cuadrado en el denominador significa que cada metro adicional cuesta más que el anterior, no de forma lineal, sino cuadrática. Lo que esto dice sobre nosotros como especie es algo que merece una pausa. Somos criaturas que sueñan con tocar el cielo, literalmente, y la naturaleza ha puesto un techo invisible entre nosotros y las nubes. No un techo de prohibición, sino un techo de dificultad creciente, una curva que se empina más y más a medida que subes, una curva que castiga cada metro adicional con una penalización cuadrática que no negocia ni perdona. Y lo extraordinario no es que exista ese techo, lo extraordinario es que cada generación de ingenieros ha encontrado una manera de subir un poco más, del Home Insurance Building de 42 metros al Empire State de 443, del Taipei 101 de 508 al Burj Khalifa de 828. Cada salto fue una victoria arrancada a la ecuación. Cada metro ganado fue un acto de rebeldía contra la geometría fundamental de la materia. Cada skyline que contemplas es un monumento a personas que miraron una ecuación que decía no y respondieron con formas más inteligentes, materiales más precisos y la obstinación de no aceptar un límite como una sentencia final. Si has viajado conmigo hasta aquí, perteneces a esa pequeña fracción que realmente se preocupa por las verdades profundas de la ingeniería, no las respuestas fáciles, no los titulares, las ecuaciones que están debajo de todo, sosteniéndolo en silencio. Si deseas acompañarme en la próxima exploración de los límites que la física impone a la ambición humana, asegúrate de estar suscrito. Te veré en el próximo video.